Hola, hola, queridos amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a la actividad de hoy. Mi nombre es Brian Vivanco, ustedes ya me conocen. Estoy transmitiendo desde la ciudad de Algarrobo, acá en el litoral central de Chile. Así que sean todos bienvenidos para trabajar y darle continuidad a lo que hemos venido estudiando hace 7 actividades pasadas. Ya esta es la actividad número 8, donde vamos a ver vibración y ritmo. Recuerden que hemos estado estudiando pilares de la metafísica, en donde estamos revisando cada una de las 7 leyes universales en este caso. Bien, así que recuerden también de que ustedes pueden ver estas actividades cuantas veces ustedes quieran de forma completa a través de el canal de YouTube que lleva mi nombre. Acá abajo aparece mi nombre. Ustedes me buscan @brianvivanco y van a encontrar cada una de las actividades que estamos revisando, tanto de pilares de la metafísica como del curso de libro de registros chicos, del mismo autor, en este caso de Rubén Cedeño. Así que, bueno, espero que estas actividades, por supuesto, es para que ustedes puedan ocupar esta información, adquirir su material de apoyo, leer, estudiar, prepararse y, por sobre todas las cosas, practicar en su vida, porque de todo esto la idea es que usted lo pueda poner en práctica y le pueda funcionar, o si no, no tiene sentido que usted esté estudiando todo esto, ¿ya? La idea de estos cursos es para que ustedes se preparen, para que puedan ustedes estudiar la metafísica humanística, para que realicen temas de introspección, qué cosas pueden solucionar en su vida, qué cosas pueden avanzar, qué cosas tienen pendientes por hacer, que aprendamos también a darnos cuenta en qué situación estamos viviendo en nuestro entorno. Para todo eso sirve y un montón de otras cosas más. También la parte es más específica, más entretenida de la metafísica, también de la enseñanza interna, de si ya, a pesar de que ustedes ya están haciendo un cambio en sus vidas y ya lo hicieron y ya se encuentran bien, genial, bienvenido sea. Pero también la otra parte de la enseñanza es todos los libros que ustedes ven acá atrás, que hay un montón de información. Por ejemplo, con el tema de el interiorismo, que antiguamente se llamaba metafísica esotérica, hay un montón de elementos muy interesantes y entretenidos. También está el libro de la vida, que tengo por acá. También está el libro, por ejemplo, del Sanatana Dharma, donde se habla del origen de la enseñanza interna, ¿ya? También están las informaciones de los libros, por ejemplo, del Buda Dharma, que también se puede aprender mucho a través de estos libros que los ha hecho Rubén. También están los libros, por ejemplo, de las iniciaciones, la primera iniciación, la segunda iniciación, donde están también los requisitos del sendero. Bien, ¿recuerdan cuáles son los requisitos del sendero? Bueno, si usted quiere saber todo eso, por supuesto, los participo, los insto a que ustedes también puedan participar, no tan solo de mis actividades, sino que también de cada uno de los facilitadores que realiza actividades a lo largo del mundo. Ya sea, por ejemplo, acá en Argentina, que está al ladito nomás, también en los otros países de Latinoamérica, también el grupo metafísico de Caracas, también realizan actividades y transmiten actividades a través de las redes sociales. También, por ejemplo, en algún momento nosotros también estuvimos estudiando el tema del libro Biblia, que está por aquí, y un montón de otros libros más. En algún momento, por supuesto, de parte de mi persona, vamos a revisar cada una de esas informaciones. Estuvimos estudiando el libro Biblia en alguna oportunidad y lo vamos a seguir estudiando. Por supuesto, ustedes saben que preparo este material, cosa de que ustedes también puedan analizar, revisar ustedes internamente de qué corresponde esta enseñanza. La idea es para su beneficio. Todo esto es para su propio beneficio. Y si usted tiene la duda de que en este caso, déjenme comprobarles que eh, estoy yo realmente haciendo la actividad. Bien, acá estoy. Ya, por supuesto, hay cosas, por ejemplo, en los dedos ustedes se pueden fijar de que no es algo que está hecho con inteligencia artificial, en los dedos, porque es algo que todavía la inteligencia artificial todavía no puede definir muy bien al respecto. Bien. Por ejemplo, estoy tomando agua. Acá hay agua. Bien. Entonces, es algo que la inteligencia artificial todavía no puede dominar. ¿Ya? En este caso, yo realmente estoy acá y estoy haciendo esta actividad para su beneficio. ¿Ya?
Y la idea es que también ustedes puedan revisar estas actividades cuantas veces ustedes los quieran. Me puede dar pausa, si hablo muy despacio o muy rápido me puede poner bajar la velocidad o aumentar la velocidad en el video que hay de YouTube. Y también les sugiero que puedan buscarme en las redes sociales, en este caso en TikTok. Ustedes pueden buscar cada una de videos cortitos al respecto de temas específicos que salen en las actividades. Bien. Bueno, como siempre les digo, les voy a compartir pantalla y vamos a revangarnos aquí y vamos a comenzar con la actividad de hoy que tiene que ver con en este caso, la ley de vibración y ritmo. Bien. Como siempre les digo, esta actividad está basada en pilares de la metafísica, ya, de Rubén Cedeño. La información que aparece acá, por supuesto, está basada en este libro. Y también hay cosas, pequeñas cosas que yo agrego de parte de mi cosecha, bien, o más o menos de la experiencia que he tenido a lo largo de los años con el estudio de la enseñanza interna. Y también lo relaciono con algunas cosas que pueden ser prácticas, tangibles, y que vayan en son de que usted, que se cumpla el objetivo de que entendamos de qué se trata, en este caso, la materia que estamos viendo. En este caso estamos viendo y revisando vibración y ritmo. Estamos en el ciclo básico, esto para que ustedes más o menos se ubiquen, de la cátedra Gran Compendio de la Metafísica del nivel número 1, Pilares de la Metafísica. En este caso vamos a la actividad número 8, vibración y ritmo. He realizado este, entre comillas, programa, por supuesto está basado en las indicaciones y objetivos que hay en los programas de estudio de la enseñanza interna metafísica, ya la metafísica humanística, en donde estamos desglosando cada uno de los capítulos que vienen en el libro, ¿bien? Porque inicialmente, Pilares de la Metafísica son 10 actividades, ¿bien? Obviamente están reducidos algunos temas. Bueno, en este punto he realizado un trabajo, digamos, más que nada un poco de mi cosecha, desglosando cada uno de los capítulos de Pilares de la Metafísica, cosa de que tengamos más desarrollo al respecto, se cumplan mucho mejor los objetivos, está un poquito más al callo y al detalle. Por eso lo he realizado así. Bien, esta lámina la hemos revisado en innumerables ocasiones con respecto a un resumen de cuáles son las 7 leyes universales. Esto es para que ustedes, por supuesto, si ustedes quieren, le pueden sacar un pantallazo a través de su teléfono celular o sacarle una foto si está viendo esta actividad en una televisión digital. ¿Por qué? Porque es importante siempre reconocer, meditar al respecto de las leyes universales. Es algo que constantemente en este estudio y en este trabajo interno y personal es algo que constantemente se sugiere ir realizando. ¿En qué sentido? Que nunca olvides que, por ejemplo, qué dice el enunciado de mentalismo o cómo se van estudiando cada una de estas 7 leyes. En este caso, siempre recuérdenlo que las 7 leyes universales se estudian de dos en dos. ¿Ya? En este caso, mentalismo va muy de la mano con causa y efecto, porque todo lo que tú piensas y sientes se manifiesta. Lo que tú piensas y sientes es la causa, lo que se manifiesta es el efecto. Entonces van muy de la mano. Luego de eso tenemos vibración y ritmo. ¿Por qué se estudian juntas? Porque todo vibra. Bien, lo que sale ahí, todo está en muy constante movimiento, incluso las cosas que tú crees que están quietas. ¿Ya? Porque entre medio de las cosas que tú crees que están quietas y tienen densidad física muy importante, también está en movimiento. Los átomos de ese material sólido que tú puedas estar viendo como un escritorio, como lo que ustedes ven atrás, una muralla, el mismo piso, está en movimiento. No tan solo eso, la Tierra también está en movimiento. La galaxia está en movimiento, el universo completo está en movimiento y se mueven de acuerdo a un cierto ritmo. Por eso estas leyes se estudian de la mano, donde dice que todo está en movimiento, todo vibra, todo tiene ritmo, va y viene, como por ejemplo las estaciones del año, como por ejemplo los ciclos lunares, etcétera, etcétera. Bien. En el caso de las siguientes leyes, poralidad y generación, se estudian juntas porque al tener toda una vibración y todo un ritmo,
genera una polaridad. Muchas veces vamos a estar del polo positivo, muchas veces del polo negativo, vamos a estar hacia arriba, vamos a estar hacia abajo, vamos a estar hacia adentro o vamos a estar hacia afuera. Hay distintas polaridades en frente a las situaciones. Por ejemplo, si hace mucho frío en el invierno, imagínate cómo va a ser el verano. ¿Por qué? Por la ley de polaridad. ¿Bien? Esa ley de polaridad y en los polos, el par de opuestos va a realizar una generación. Se va a generar algo. Por eso existe macho y hembra. Para poder procrear, para poder manifestar. Bien. Esa manifestación que se realiza, que se genera y que se multiplica, es conocido como la ley de generación. Que todo va a tener una generación, una manifestación, una espontaneidad, un surgimiento. ¿Bien? Eso también, y la última que se estudia de forma individual, que una de las más importantes a entender en la vida, es la ley de correspondencia. Esta es la única que, entre comillas, se sugiere estudiarla sola, porque su enunciado nos determina la mayoría de las situaciones que hay en nuestro entorno. Como por ejemplo, lo que dice este enunciado de esta ley identifica que si una situación se está originando en una escala superior, también se va a originar en una escala inferior. Por eso, como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Esa es la forma que nosotros tenemos de estudiar las 7 leyes universales. Las 7 leyes universales no son para manipularlas porque no se pueden manipular. Eso que quede muy claro. Es como que tú intentaras manipular la ley de gravedad. No la puedes manipular. Bueno, aún, porque todavía no descubrieron sí la partícula que genera una gravitación. Ya, eso está en estudios todavía en la parte científica. Pero en resumidas cuentas, de forma nosotros personal, no la podemos manipular. Se va a cumplir. Se puede suplir, se puede entender cómo funciona para no caer, por ejemplo, en el tema de la ley de gravedad, de caerse de un edificio, de qué sé yo, o ese tipo de cosas. Se puede evitar. ¿Ya? En este caso, las leyes universales, son como la ley de gravedad. Siempre se va a cumplir. En todo momento, en toda circunstancia. Sea que tú estés realizando algo positivo, negativo, altruista, siempre se van a cumplir. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer nosotros con nuestra vida? Como nosotros no podemos controlar la vida de nadie, aunque queramos, no se puede, podemos controlar nuestra propia vida. Podemos saber qué es lo que queremos, hacia dónde vamos, las cosas que queremos lograr, lo que no queremos lograr o por qué camino queremos tomar. Bien. Como nosotros tenemos claro eso, en el momento de entender las leyes, en el momento de descubrir lo que dicen las leyes en tu propia vida, ¿ya? De darte cuenta qué es lo que pueda estar fallando o lo que necesitas para lograr lo que tu meta, tu objetivo principal en tu vida, te vas a dar cuenta que estas leyes se van a ir cumpliendo si eso que tú pediste se te genera. Y en el caso que no se te genere, lo que podemos hacer es una introspección con respecto a cada una de estas leyes que ustedes ven ahí en pantalla y saber cuál es la que me falta por encauzar, cuál es la que me falta originar o cuál es la que me falta entender. Por eso que se cumplen sí o sí. Hagas o no hagas, siempre se van a cumplir. Sabiendo esto, por supuesto que nosotros vamos a instantáneamente a ponernos del lado correcto de las cosas. No es manejar las leyes, no, porque manejar las leyes, entre comillas, porque no se puede, es aprovecharse de esto y solamente ver estas leyes o esta información de forma egoísta. Si tú ves esta información y estas leyes de forma egoísta, ¿qué es lo que ocurre? Por las mismas leyes y por la misma aplicación de estas leyes, en algún momento vas a ver
por ley de causa-efecto, el efecto negativo por el uso y el entendimiento de estas leyes de forma egoísta. Y las mismas leyes te lo aclaran. Si en algún momento tú no ves que el efecto se vaya cumpliendo, a pesar de que se originó quizás algo aparentemente negativo, a lo mejor no en este instante te va a ocurrir, sino que te va a ocurrir en algún futuro. Por eso es importante estar atento para poder redimir alguna situación que quizás tú, tú mismo te equivocaste. El entendimiento de estas leyes a nosotros nos permite realizar estas introspecciones y ocupar las herramientas que la misma enseñanza interna en esta era antropocénica nos entrega, como por ejemplo la aplicación concreta de la llama violeta transmutadora para transmutar todo error, todo récord y memoria, todo error del pasado, pero situaciones que sean realmente concienciadas. No voy a aplicar la llama violeta para pedir perdón por lo que quizás te hice. No, eso no es aplicarlo, eso no es con algo concreto, porque decir quizás te hice algo, uy, llama violeta con eso, no. Concienciar significa saber exactamente lo que hiciste y en qué te equivocaste. Sabiendo eso, puedes aplicar la llama violeta. Porque es un proceso, es una energía divina. Y esa energía divina va a traer consigo una transformación, ya sea con las cosas que tú estás realizando en tu vida diariamente, o una transformación personal en donde ya veas las cosas de forma distinta, en donde, por ejemplo, en el caso de las relaciones, puedas tener una relación. O esa relación que tuviste con cierta persona que en algún momento no funcionó, puede que se una como puede que ya no se vean más. Pero la llama violeta se aplicó. El perdón se aplicó, el perdón se pidió. O la compasión surgió. Así funciona esto. Por eso es importante entender cómo funcionan las 7 leyes universales para ir aplicando esto en tu vida y poder manifestar cada uno de los aspectos de Dios. Ese es el verdadero propósito. Manifestando cada uno de los aspectos de Dios en tu vida, obviamente vas a generar experiencias constructivas, altruistas e inegoístas. De esa forma, tú en tu vida vas a ver verdaderos cambios concretos, reales y tangibles que te va a llevar a un estado de gracia, a un estado de felicidad real. No esa felicidad esporádica, no, va a ser una felicidad real. Y yo creo que cada uno de nosotros quiere lograr. Por supuesto, como siempre lo hemos revisado, la lámina de la presencia de Dios Yo Soy es una representación física de Dios en el ser humano. Esta lámina en el fondo nos sirve a nosotros para entender cómo funciona nuestro entorno y cómo funcionamos nosotros. ¿Bien? De todo esto, lo que hemos revisado siempre, siempre, siempre es importante a través de las leyes, a través del pensamiento de la ley de mentalismo, manifestar el pensamiento positivo, porque en el fondo el pensamiento positivo genera buenas vibraciones que tienen doble función. Generan causas positivas en frente a nuestra vida y por añadidura nos genera un estado de protección alrededor de nosotros. Por eso el diagrama está de esa forma. El pensamiento positivo genera buenas causas y aparte nos protege. ¿Qué mejor? ¿Qué mejor que pensar positivo en todo momento y en todas circunstancias? Es como un 2 por 1 acá. Genero causas positivas en mi entorno con buenas vibraciones y estas mismas buenas vibraciones, como me están rodeando, me protegen enfrente a cualquier situación negativa que me llegue. Por eso es importante y les vuelvo a poner acá los 7 principios universales, donde el día de hoy vamos a estudiar vibración y ritmo. ¿Qué dice el enunciado de vibración? Todo está en movimiento, todo vibra, todo se mueve, todo es impermanente. ¿Qué quiere decir esto? Que nada permanece por siempre. Esto también quiere decir que todo cambia, todo va cambiando. No es estable ni eterno, nada es eterno. Solamente Dios y el vacío. ¿Ya? Pero nada es eterno, todo vibra, todo está en constante, constante movimiento. Aunque usted esté viendo algo que sea sólido, esos sólidos se están moviendo. Sí o sí, porque tiene vibración. ¿Qué dice ritmo?
Todo tiene ritmo, todo va y viene, nada es estable. Todo va y viene, todo surge y resurge. Dice, todo es impermanente, fluye y refluye. Tiene sus periodos de avance y periodos de retroceso. Asciende y desciende. Se mueve como un péndulo. La medida del movimiento hacia un lado es la misma que se origina hacia el lado opuesto. La ley de ritmo. ¿Cómo podemos identificar estas dos leyes? En la parte más física. Por ejemplo, la luz, que es un espectro electromagnético donde, por ejemplo, ahí el diagrama que le estoy mostrando muestra desde los rayos gamma, que tiene una longitud de onda mucho más extensa, lo que quiere decir que tiene una frecuencia mucho menor, ¿ya? Y que tiene una ley de vibración implantada en estos tipos de rayos, ¿ya? Vibra, se mueve, es un rayo, como nosotros estudiamos los 7 rayos, ¿ya? Los rayos gamma es un rayo en particular. Por ejemplo, también están los rayos X, que van aumentando su frecuencia. También están los rayos ultravioleta. Si ustedes se dan cuenta, los rayos ultravioleta nosotros no los podemos ver. Si siguen revisando la lámina, hay una parte donde está la luz visible, que la luz es blanca. No hay otro color. Los colores en sí no existen. Es una interpretación de nuestro cerebro, de nuestro ojo. La luz es blanca. Y ese espectro visible es lo único que nosotros podemos ver. Desde el azul, que ya son tonos violetas, y después ya pasa al ultravioleta, que no podemos ver con nuestro ojo. Y luego pasa hacia el rojo. Mientras más avanza la frecuencia, menos podemos ver. Por ejemplo, el infrarrojo. Ahí lo que está haciendo es la longitud de onda se va cortando y se va aumentando la frecuencia. Si aumenta la frecuencia, hay mayor vibración, hay mayor ritmo de la partícula en su movimiento. Y luego de eso están los radares, las microondas, las ondas de radio, donde tiene una frecuencia altísima. ¿Dónde están las ondas de radio? En lo que nosotros ocupamos diariamente acá, en nuestro teléfono celular. Por lo tanto, todo lo que nosotros nos rodea como surge de la luz, tiene movimiento, tiene vibración, tiene ritmo. Aunque usted no lo vea. Si ustedes se dan cuenta, en esa lámina aparece el espectro visible. Ni siquiera es una octava parte de todas las ondas electromagnéticas de las cuales nos rodean. Por lo tanto, si usted en algún momento le dicen, no, pero es que yo no creo en los ángeles porque no los veo. Oye, casi ni siquiera la luz nosotros somos capaces, o los rayos, de ver completamente. Imagínate cuántas cosas existen por ahí que están en nuestro entorno que no podemos ver. Porque el espectro visible de las ondas de radio es así de corto, así de chico. Entonces imagínate cuántas cosas andan a nuestro alrededor que tienen frecuencia, que tienen un ritmo, que tienen un movimiento, pero que no somos capaces de ver. Entonces cuando les digan, no, es que yo no creo en los ángeles porque no los he visto nunca. Eh, Oye, sí, apenas lo que naturalmente sabemos por la ciencia que existe, como por ejemplo, las ondas infrarrojas, ¿ya? Las ondas de radio, que sabemos que existen porque las ocupamos con nuestro teléfono celular. Cuando tú vas a calentar algo en el microondas, nada de eso podemos ver. Los rayos X no los podemos ver a simple vista. Entonces, imagina que solamente en el tema de la luz ya hay cosas que no podemos ver. Imagínate todo lo que realmente existe, que está ahí y que está alrededor de nosotros. Como por ejemplo nuestros pensamientos. ¿Qué es lo que se cree que está ligado a los pensamientos? Están ligados con los rayos gamma, por ejemplo. O, por ejemplo, se han dado cuenta cuando hay exámenes, cuando ustedes le van a hacer un examen al cerebro y están estas máquinas grandes donde ustedes les mandan radiación, ondas de radio, para poder ver y hacer este examen que creo que se llama escáner.
Bueno, ahí qué es lo que está haciendo. Se puede ver en ese examen realmente como por ejemplo usted está pensando cuáles son las ondas eléctricas o electromagnéticas que se originan en su propio cerebro. Por lo tanto, el pensamiento es sumamente rápido. Por eso que, por ejemplo, Connie Méndez nos decía que los pensamientos son cosas. Que realmente son cosas. Solamente que están funcionando en otra frecuencia, en otro movimiento, con otra energía. Y esto es algo real y concreto. Les estoy mostrando acá cómo funciona el espectro electromagnético y su respectiva longitud de onda. Desde los rayos gamma hasta las ondas de radio, incluyendo el espectro visible. Por lo tanto, ¿qué es lo que en concreto somos? Energía, en distintos estados. Pero en realidad somos energía. ¿Esa energía cuál es? Es la energía que cambia y transforma la materia. La materia, en el fondo, es un estado de cómo se comporta o se manifiesta la propia energía. Pero la esencia es el cambio de estado. La esencia es el cambio, no la creación. Cambio. ¿Bien? ¿Qué más les traigo? Lo que yo les decía, por ejemplo, la vibración del átomo. ¿Cómo funciona la onda que emite? Ahí ustedes lo están viendo en el diagrama. Desde una energía E hasta una frecuencia F. En distintas frecuencias, sean mayores, sean menores, etc. Otro diagrama, por ejemplo, esto es algo muy simple que usted ocupa mayoritariamente siempre. Casi siempre. Por ejemplo, cómo funcionan las partículas del mercurio. ¿Ya? Si aumenta la temperatura, el mercurio, ustedes han visto que en el termómetro de mercurio, el mercurio se aleja. ¿Por qué? Porque se disipa. Entonces, imagínense que al ponerse usted un termómetro de mercurio para saber cuál es la temperatura corporal, las moléculas del mercurio se alejan solamente por la temperatura. ¿Hay movimiento? Sí, existe el movimiento. ¿Existe la ley de vibración? Sí, porque las partículas de mercurio están vibrando de cierta forma y con el calor empiezan a vibrar un poco más y se empiezan a mover un poco más. ¿Tiene ritmo eso? Sí, porque es uniforme. No es así, no se va en todas direcciones. Es uniforme. Tiene un ritmo. Y si le sacamos la temperatura y usted saca el termómetro, se empieza a enfriar, ¿cierto? Y si se enfría, ¿qué empieza a pasar con las partículas? Se empiezan a recoger. Esto es así de simple poder entenderlo. Entonces, por ejemplo, en este diagrama queda un poquito más claro con los estados de la materia según la vibración que tienen. Si pasamos del sólido al líquido, al gaseoso, luego el plasma, y después creo que viene el fosón de Einstein, que es un estado de la materia donde el núcleo y el electrón están mucho más alejados, pero sigue siendo un estado. El fosón de Einstein, o el fosón se llama de Einstein, donde hay un calor intenso y eso solamente se da en el centro, por ejemplo, de la Vía Láctea. Ahí está en estado plasma, por ejemplo. Esos son los estados de la materia, que alrededor son 4 o 5 estados de la materia. Bien. Donde, por supuesto, aplicando calor, va cambiando su estado con algo tan simple como puede ser, por ejemplo, en este caso, las partículas de agua. Que es lo más bursátil, perdón, digo, desde el sólido al líquido, pasa al gaseoso, luego al plasma y luego después hacia el bosón de Einstein, que es un calor, un estado como el doble del plasma, una cosa así. ¿Ya? Esos son los cambios de estado según vibración, según ritmo, porque tienen un ritmo. Las partículas no se mueven alocadas para todos lados, sino que tienen un estado uniforme, que va y viene. Algo tan simple y que lo tenemos todos los días. Por eso que en este caso nosotros no nos podemos negar a que realmente existe una energía que nos mantiene vivos, una energía divina que nos hace tener conciencia, que comienza a desarrollarse la conciencia y de acuerdo a cómo vibra tu conciencia son las cosas que tú estás viviendo o las cosas que se ven manifestadas en tu propia vida. Porque en el fondo somos esa conciencia. Esa conciencia va a determinar todo lo que te sucede. Esa conciencia es lo que se ve manifestado en tu propia vida. A través de ese diagrama también nosotros podemos ver el ritmo que hay, como por ejemplo en la configuración electrónica. Yo sé que esto ustedes lo estudiaron en la educación media, en la educación secundaria, donde principalmente en química o en física, donde se veía la configuración electrónica
de las distintas moléculas que existen y donde ustedes también ven los orbitales del átomo. El átomo, en el fondo, estos son los orbitales que tienen los electrones dentro del átomo, por eso se llaman orbitales atómicos, que tienen distintas formas como ustedes la están viendo ahí. Miren, esto es perfecto. Las vibraciones que tienen de acuerdo a la configuración electrónica, en qué lugar están establecidos de acuerdo al movimiento que tienen alrededor del átomo, y también los orbitales de los propios electrones. ¿Cómo están estos orbitales y en qué sentido están? Porque están viendo ahí un gráfico, un diagrama, donde se ven en 3 dimensiones. O sea, se ve el diagrama en 2 dimensiones, pero está especificado los distintos ejes, el eje Z, el eje Y y el eje X. Esto es perfecto. Esto es poesía pura. Si ustedes lo ven, parece una flor. Parece como funcionan los pétalos de una flor. Eso es ritmo. Ese es el ritmo que hay en el átomo. Por lo tanto, la ley de vibración y ritmo está en todo. Si usted quiere conseguir el trabajo perfecto para su vida, usted simplemente tiene que vibrar cómo está vibrando ese trabajo perfecto para su vida. Cumplir la ley de ritmo significa tratar de alejarse un poquito más de los extremos, tratar de irse por al medio, no caer en polaridades. ¿Bien? Y siempre ver las cosas en perspectiva. Jamás nunca ponerte de un lado u otro. Por lo tanto, si necesitas ese trabajo deseado, no te vayas por el necesita. Vibra como ese trabajo deseado. Si te faltan estudios, analiza y revisa si a lo mejor te falta estudiar para tener ese trabajo deseado. Si te falta especializarte en algo. De esa forma vas a comenzar a vibrar con esa información y vas a poder conseguir ese trabajo que necesitas. Por ejemplo. ¿Bien? Pero todo esto es perfecto. Todo tiene vibración. Entonces, si tú comienzas a vibrar más allá del cliché que dicen, no, es que vibra en alto. Ya, pero ¿qué es vibrar en alto? ¿Qué es? Es realmente vibrar en un sueño, en una proactividad positiva enfrente a esa situación. Estás en una situación donde necesitas trabajo. Bueno, comienza a analizar si a lo mejor faltan estudios. Comienzas a vibrar alto. Comienzas a estudiar, comienzas a averiguar, comienzas a ver cómo realizar una buena hoja de vida, comienzas a estudiar, comienzas a cambiar tú, a tener otra actitud enfrente a ese trabajo. Te comienzas a levantar temprano, como que si estuvieras trabajando. Comienzas a vibrar alto. Eso es vibrar alto, en positivo. Comienzas a llevar una vida como si ese trabajo lo tuvieras. Eso es lo que significa vibrar alto, con vibración y ritmo. Al tener una vibración positiva siempre en tu vida, en el fondo los orbitales atómicos de tu cuerpo, de tu actitud, se van a ver así, como lo que estás viendo en esos diagramas, que son diagramas científicos, diagramas químicos y físicos, de los cuales se estudia la configuración electrónica. ¿Dónde se estudia, por ejemplo, la configuración electrónica para entender cómo funciona el flujo eléctrico? Uno simplemente va y enciende la luz, ¿cierto? El interruptor. Y se enciende una ampolleta. Pero tú entiendes realmente cuál es el flujo electrónico que hay detrás de ello. Bueno, ese mismo flujo electrónico, ese mismo flujo de electrones, es el que sucede en la sinapsis en nuestro cerebro. ¿Bien? En nuestro cerebro tenemos neuronas que se conectan a través de neurotransmisores y estos neurotransmisores generan la sinapsis que nos dan a nosotros el poder de decir yo soy. O sea, decir que existimos. O sea, generar una conciencia. Entender que tenemos una conciencia. Esa conciencia es lo que nos permite actuar y movernos en el mundo. Por lo tanto, ¿tu vida está determinada según tu conciencia? Sí. Lo que estamos viendo. Esto es científico, concreto, algo real y concreto. Por lo tanto, miren, aquí yo les tengo un diagrama. Por supuesto, esto es una analogía, es mucho más profundo, pero es una forma de entenderlo. Nosotros tenemos nuestro cuaternario inferior, tenemos nuestro Cristo interno y tenemos nuestra presencia yo soy. Si hacemos una analogía con los estados de la materia, podría ser que en la parte del cuaternario inferior estamos hablando de un proceso o un cuerpo sutil mucho más denso. Por eso es lo que ustedes ven ahí.
Vamos desde el más denso al menos denso. Luego tenemos algo que es menos denso, el Cristo interno, donde están las acumulaciones de las experiencias positivas que hemos tenido en nuestra vida. Y luego de eso ya un estado plasma, en un estado mucho más conciencia, mucho más general y menos denso, tenemos a la presencia yo soy. Por supuesto, esto, recuerden la lámina de la presencia yo soy, está todo compenetrado en una cosa. Desde nuestro interior tenemos nuestra presencia yo soy, en nuestro Cristo interno, nuestro ser interno, tenemos nuestro, por supuesto, nuestro Cristo interno, nuestra alma, nuestro loto egoico, etc. Y por supuesto, lo que nosotros podemos ver y tocar, que es nuestro cuerpo físico, nuestro cuaternario inferior. Cuerpo físico, nuestro cuerpo etérico, nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo mental. Pero más o menos la energía de nosotros, como de esto lo tenemos todo compenetrado en el proceso de la individualización como seres humanos, a medida que desde nuestro interior, desde nuestra presencia yo soy, desde nuestro Cristo interno, estamos manifestando esta energía divina, manifestando las virtudes del Padre, va haciendo que el cuaternario inferior, al tener mucho más energía, comienza a ser menos denso. Comienza a ser, entre comillas, más liviano. Comienza a vibrar más en positivo. Comienza a aumentar su vibración. Se aumenta su vibración, ¿qué significa esto? Que se hace más sutil. Hay más energía. Las partículas se dispersan más. Por eso en el momento de llegar a la conciencia unitaria, la conciencia se expande más porque hay más energía divina, hay más manifestación de las virtudes de Dios y por eso, lo que nos decía Krishnamurti, nos podemos conectar con todo esto, con toda la humanidad, porque somos uno. Es una muy buena analogía entre los cuerpos sutiles y los estados de la materia, donde vamos del menos sutil, que en este caso sería el físico, y aumentando la energía divina, aumentando el entendimiento de estos estudios de la enseñanza interna en esta era antropocénica, vamos aumentando esta energía, por lo tanto nos vamos volviendo cada vez menos densos y más sutiles. Y vamos redescubriendo nuestro Cristo interno, vamos redescubriendo nuestra presencia de Dios yo soy. Por supuesto, esta lámina, si ustedes quieren, le pueden tomar pantallazo, la pueden guardar, etc. Tómenla ahí una foto, ténganla, porque esta es la forma de poder entender en realidad cómo es que estamos constituidos cada uno de nosotros. Por lo tanto, en el fondo, siempre, en todo momento, hemos sido energía. Si vemos que existe la materia, es porque es una energía que está en un proceso más denso y que se puede ver y se puede tocar a cierto punto. Porque recuerden que jamás nunca hemos tocado nada. Es un rechazo de los electrones de mi mano con los de el escritorio, por ejemplo, donde nosotros, ¿qué es lo que sentimos? Es el choque electromagnético de las partículas. Eso es lo que sentimos. Porque nuestro cerebro lo interpreta como que lo estamos tocando. Entonces, si nosotros comenzamos a realizar y entender cómo funciona esta ley, la vibración se va a transformar en protección. Una vibración superior, lo que nos dice Rubén Cedeño, domina a una inferior. Así que el mal, el robo, la envidia, la maldad no podrán contra ti, siempre y cuando vibres por encima de ellos. Por eso, lo que les explicaba al principio, la vibración se va a transformar en protección y el ritmo igual. En el fondo las leyes se van a transformar en protección. No te vayas a ninguno de los excesos, nos dice Rubén, para que no te agarre la ley de ritmo. Procura siempre ir en el camino del medio. ¿Cómo podemos realizar eso de forma muy pero muy concreta sin apegarnos? Si tienes esa casa maravillosa, gracias Padre, por ley de ritmo yo no me apego. Disfrútala, juega en la piscina, en la casa, disfruta los espacios, hace todo, pero no te apegues, porque la principal causa del sufrimiento, nos dice el Buda Dharma, es el apego. Una de las principales causas del sufrimiento es el apego.
Por lo tanto, disfruta, por supuesto, si tienes esa casa, disfruta esa casa con todos sus beneficios al respecto, pero recuerda que todo es impermanente. En algún momento quizás no la vas a tener. Vive como si no la tuvieras. Disfrútala y todo, porque el día de mañana cuando tengas que cambiarte, no vas a tener que sufrir. ¿Vea? Si amas ese auto, como, como los personajes que aparecen ahí abrazando el auto, trata de no apegarte, porque por ley de ritmo, ya, en algún momento, a lo mejor la vida, ya no lo vas a tener y cuando no lo tengas, puede que sufras, ya. La idea es que siempre recuerdes que todo es impermanente, inclusive la relación de pareja. No te apegues a la pareja, disfrútala, compartan, salgan, tengan actividades juntos, en común, hagan cosas en común, etcétera, pero no te apegues. Vive como que si no lo tuvieras. Porque el día de mañana, ¿qué pasa si esa persona no está? ¿Qué pasa si se va con otra persona? ¿O qué pasa si desencarna? Llama a Violeta con eso, pero ¿qué pasa si ya no está? Vas a sufrir. La idea es que no llegar a esos extremos, por supuesto, con tu trabajo, con tus amigos, con todo en realidad. Porque todo puede cambiar por ley de ritmo, por ley de vibración. Todo va cambiando en nuestra vida y es muy, pero muy importante que al entender esta ley, nosotros no nos apeguemos a nada. Es una sugerencia que nos puede ayudar mucho en situaciones de dificultad, por supuesto. A entender cómo funciona, en el fondo, el mundo en sí. ¿Qué recomendación que nos hace Rubén? En el fondo, ¿qué podemos hacer? Una manera de no ser víctima del principio del ritmo es compensarlo con el conocimiento, que es lo que usted está haciendo en el hecho de estudiar la enseñanza interna, y el uso del principio de poralidad, que lo vamos a ver la próxima semana. Poralizándose en el punto donde sea más conveniente estar para usted. Bien. No conveniente de forma egoísta, sino conveniente para el proceso del cual usted está viviendo en este momento. Para así elevarse por encima del movimiento del que el va y viene. Bien. Al estar por encima de esa situación, si usted tiene alguna apariencia en este momento, ya sea de salud, económico, de trabajo, familiar, etcétera, pósese por encima de esa situación. No se ponga de un bando u otro, porque si usted se pone de un bando u otro, ese bando puede cambiar. Y puede que a lo mejor usted apoye un bando que en realidad tú no sabes y a lo mejor ese bando está equivocado. Lo más ideal en una situación desarmoniosa es ponerte por encima del problema, sin tomar partido. Porque si tomas partido, te agarra la ley de ritmo y te agarra la ley de poralidad. En algún momento vas a estar del otro lado. La idea no es estar del otro lado, porque tú no quieres estar del otro lado. La idea es ponerte sobre ese problema y verlo con altura de mira hacia esa situación. De esa forma, esa es la llave de oro. En el fondo tú te conectas con situaciones positivas como son pensar en Dios. ¿Qué haría Dios en esa situación? ¿Cómo lo solucionaría? Por eso ante un problema siempre hay que saber las dos caras. Para estar por encima de ese problema, por encima de esa situación. De esa forma no tomas partido y tú elevas esa situación a una vibración positiva. Pensando en lo positivo, pensando en las virtudes del Creador y pensando en Dios. De esa forma tú piensas en Dios, no por mencionarlo solamente, no por decir, no, es que yo estoy pensando en Dios y por esa situación se va a solucionar todo. No, sino que ante una situación, al elevarte por encima de esa situación, por encima de ese problema, tú vas a pensar en los aspectos de Dios. En base a este problema, ¿qué aspecto falta? ¿Qué situación falta por desarrollar? Ah, no, es que mira, aquí falta un poco de voluntad para que las partes conversen. Ah, sí, sí. Este problema no, es que en realidad es falta de sabiduría, porque hay que investigar un poquito más al respecto. Hay que llamar a otro médico, hay que llamar a un inversionista, hay que llamar a algún abogado que nos ayude con esta situación. Ah, perfecto. Y ahí tú vas por encima del problema. Estando por encima del problema y pensando y buscando qué aspecto del creador se puede desarrollar en base a esa situación, es que tú estás pensando en Dios. Es que se está elevando la vibración de eso y no decantándolo. Porque decantándolo sería ponerte en una situación, ¿ya?
en un punto, ya sea en un bando, en contra o a favor, y estar en el, perdón, y estar en el plano de la lucha. Y si tú tomas un bando, te agarra la ley de ritmo, la ley de polaridad, ¿ya? ¿Y qué es lo que ocurre? Al estar en ese plano de estar luchando contra el otro bando y todo el tema, comienza la vibración a bajar porque si la otra persona no te hace caso y no quiere dar su brazo a torcer en la situación en la cual se está viviendo, se originan conflictos. Si se origina conflicto, se genera odio. Si se genera odio, se generan situaciones negativas al respecto de eso y la vibración baja. Porque va a llegar un punto en donde tú no puedes convencer a nadie, porque no se puede convencer a nadie, no se puede obligar a alguien a pensar como tú, hasta que va a llegar inclusive a puntos que no nos imaginamos como tipos de agresión. Por supuesto, eso no es solucionar el tema, eso es simplemente convencer y obligar. Hay que dejar eso como saliéndose del par de opuestos, saliéndose de la ley de ritmo, no ponerte en ninguna situación, simplemente ascender y mirar con perspectiva esa situación y pensar buscando cuál es el aspecto que se puede manifestar. De esa forma, realmente y concretamente se piensa en Dios. Bueno, queridos amigos, espero que esta actividad les haya gustado. Por supuesto, les doy gracias a todos los que compartan estos videos, ya sea por TikTok, ya sea por YouTube, ya sea por Facebook o por Instagram, por las redes sociales en general. Para todo aquel que les sirva, sí, muchas gracias por las personas que me dan like, que ponen sus comentarios, que quieren participar de estas actividades. Muchas gracias porque eso mantiene vivo el hecho de ir produciendo estos videos, este material. Y por supuesto, muchas gracias a todas las personas que aquí abajito en el portal de descripción ustedes pueden encontrar los enlaces si quieren voluntariamente realizar una donación, una contribución voluntaria a estas actividades y por supuesto a la expansión de la enseñanza. Muchas gracias a cada una de las personas que realizan constantemente sus donaciones amorosas, se los agradezco porque eso permite de que también pueda ir realizando compras de libro, que pueda realizar más material, que pueda donar algunos libros a las personas que también así lo necesitan. Muchas gracias por ello. Decretemos todos juntos, por favor, para bendecir nuestra provisión divina. En el nombre de la amada presencia de Dios Soy, invocamos al Arcángel Uriel, Arcángel de la provisión divina, bendiciendo en prosperidad esta donación amorosa para la expansión de la enseñanza interna metafísica en Chile y el mundo. Gracias, Padre, porque esto ya se cumplió. Y muchas gracias a todos. Espero que nos veamos la próxima semana con la siguiente actividad, de la cual creo que vamos a hablar de polaridad. Bien. Muchas gracias a todos por su permanencia y sus comentarios. Siempre procuro responder cada uno de los comentarios que me hacen. Y también si por supuesto me quieren contactar de forma interna, lo pueden hacer. Que estén muy bien. Un cariñoso abrazo y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.